Hermanos amados, nuevamente el Señor les bendiga grandemente. Me alegra verlos, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Les pido que se pongan en pie una vez más, por favor. Una vez más. Y les invito a que vayan ahí en sus Biblias a el libro de Malaquías. Esta ya es nuestra despedida. Es nuestra despedida del libro de Malaquías. Y yo les digo personalmente, hermanos, yo creo que este libro nos va a venir a la mente por muchos meses y probablemente años. ¿Alguien está conmigo en esa misma idea? Yo creo que este libro en particular, claro, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, pero este libro en particular yo creo que ha causado un impacto muy, muy especial y damos las gracias al Señor, por supuesto, por su palabra. Pero hoy es el último día ya de nuestro estudio de Malaquías. Ustedes en casa lo pueden seguir leyendo, volver a leerlo, volver a estudiarlo. Claro que sí, siempre será útil, siempre saldrá a flote muchas más cosas. Los estudios que hemos hecho no son todo lo que el Señor nos enseña en la palabra y mucho más, por supuesto. Pero ya entrando en el mes de mayo, pues vamos a entrar en un nuevo libro, que es la carta de Pablo a los Colosenses. Así que vamos a leer allí en Malaquías capítulo 3, 3 versos solamente, verso 16 al verso 18. Son los últimos 3 versos del capítulo 3 de Malaquías. Y si ustedes se dan cuenta, el libro de Malaquías muchas veces tiene como ese tono duro, fuerte, que lo hace sentir a uno triste, ¿verdad? Porque lo que dice, las denuncias que presenta son fuertes y son ciertas. No hay manera de dar la espalda, no hay manera de esquivarlas, ¿verdad? De alguna u otra manera. Pero en Malaquías capítulo 3, versos 16 al 18 encontramos un tono muy diferente. Y leemos de la siguiente manera: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre amado, queremos agradecerte por lo que ha sido este viaje de este último mes en el libro del profeta Malaquías. Señor, gracias por esos momentos de reflexión, de confrontación, esos momentos en los cuales tú nos llevaste a meditar y nos llevaste a entender que probablemente íbamos en un camino incorrecto y nos diste la oportunidad de corregir. Gracias, Padre, porque ha sido refrescante en este nuevo año 2021 de una nueva oportunidad el experimentar y el recordar que tú nos das nuevas oportunidades a pesar de que nosotros constantemente te ofendemos, constantemente fallamos, constantemente vamos en una dirección completamente equivocada y diferente a lo que tú esperas de nosotros. Pero gracias, Señor. Preferimos recibir en este tiempo la exhortación y hacer todo cambio necesario, y no que en ese día final nosotros seamos llamados a responder por aquellas cosas a las que no prestamos atención. Señor, permite que este momento sea de bendición, sea de ayuda. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Muy bien, hermanos, pues leyendo este versículo en especial, el verso 16, este verso 16, qué bonito. Se los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Qué bonito ese verso. Después de 3 capítulos enteros de
denuncias de parte de Dios diciendo: ustedes me han fallado con esto, ustedes me han ofendido de esta otra manera, ustedes no han hecho lo que yo les he dicho, ustedes me han despreciado. Es refrescante llegar a un verso como estos y encontrar ese tono tan amigable y tan especial, tan cálido de parte del Señor. Y justamente es 3:16. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esto. Cuando yo era jovencito, o sea, hace un par de añitos, decíamos con algunos amigos, hablábamos acerca del poder de 3:16. Justamente me acordé en estos días, ¿no? Hace muchos años que no pensaba en esto, pero hablábamos del poder de 3:16. ¿Por qué razón? Porque hay muchos versos 3:16 en la palabra que son realmente especiales. Todos conocemos el más famoso, ¿sí o no? ¿Cuál? Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Exacto. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, 3:16. Ahora, hay otros versos 3:16 que también son tremendos. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El bautismo del Señor. Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fíjense qué interesante que esos tres versos 3:16 nos hablan del Espíritu. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y por último, esto es solamente los poquitos que les quiero mencionar. Apocalipsis 3:16. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese no es muy bonito, pero muy necesario. Entonces, con mi grupo de amigos, siendo jovencito, hablábamos del poder de 3:16, porque decíamos, hay tantos versos de esos 3:16 que son tan claves en la palabra. Y por supuesto, este verso de Malaquías 3:16, después de que Dios dice constantemente, por medio de desafíos, por medio de denuncias: ustedes me han fallado, ustedes me han ofendido, ustedes me han insultado, finalmente aparece un grupito diferente, un grupo fiel. Y Dios manda a escribir un libro con los nombres de estas personas. Sabemos que Dios no olvida las cosas. Sin embargo, esto es una imagen que se presenta para que nosotros entendamos la importancia que Dios le da a la acción de esta gente, a la fidelidad de esta gente. Quiero hablarles por un momento acerca de un tema que aparece unas 60 veces, más o menos esta palabra aparece unas 60 veces en el Antiguo Testamento: el remanente. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez el remanente de Israel? Sí, esa palabrita aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas. El remanente. ¿Y a qué se refiere el remanente? El remanente fue una palabra que se empezó a usar a raíz de una situación bastante triste. Cuando el ejército de un hombre llamado Sennacherib rodeó, el Sennacherib era el rey de Asiria, y este hombre con su ejército rodeó la ciudad de Jerusalén. En este tiempo la gente solía ser bien cruel, los reyes solían ser bien crueles, y lo que ellos hacían era que, como las ciudades tenían murallas, y muchas veces esas murallas eran difíciles de destruir, lo que ellos hacían era que rodeaban con su ejército toda la ciudad y no permitían que nadie entrara ni saliera. Eso era lo que se llamaba un sitio, el sitio de la ciudad. Así que Sennacherib rodeó la ciudad por varios meses, no dejó que nadie entrara ni saliera. Por supuesto, la comida empezó a escasear, el agua empezó a escasear. Se nos cuenta de cosas terribles que pasaron en tiempos como estos, como el caso de la gente que, ya no teniendo que comer, se comían sus propios hijos. Era una cosa terrible. Y resulta que finalmente, cuando la gente de la ciudad estaban
cansados, agotados, hambrientos, tristes, desesperados, abrían las puertas de la ciudad y se entregaban. Y muchas veces los ejércitos entraban y mataban y destruían, y lo que quedaba se le llamaba el remanente. La gente que quedaba se le llamaba el remanente. Era una palabra que tenía una expresión muy triste, tenía un significado muy triste justamente a causa de esto. Pues resulta que este hombre Sennacherib invadió la ciudad, y estando allí alrededor de la ciudad, el rey de Israel, que en ese tiempo era Ezequías, no Ezequiel, pero Ezequías, mandó decir esto. Está en 2 de Reyes 19:4. Le mandó decir al profeta Isaías: quizá oirá Jehová tu voz en todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente, para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Ezequías le está diciendo a Isaías: mira, tú eres el profeta, tú tienes una conexión con Dios, tú tienes una relación muy cercana con Dios que ninguno de nosotros tiene. Te pido un favor, uno solo: ora por el remanente, ora por los que quedan. Él está diciendo: ese remanente está desanimado, está hambriento, está triste, está agotado, está desesperado, está a punto de morir de ansiedad. Ora por ese remanente. La palabra remanente entonces empieza a tener mucha fuerza, y en especial en los tiempos de Jeremías. Y tiene tanta fuerza que Isaías le pone a su hijo mayor, cuando nace, le pone Sear-Jasub. Por si alguien estaba buscando nombre para niño, ahí tienen una sugerencia: Sear-Jasub, que quiere decir un remanente volverá. La hermana Jenny dijo que ya, no, ¿verdad? No. Sear-Jasub. Era tanto el impacto de la situación que Isaías le puso a su hijo: el remanente, un remanente volverá. Yo sé que nos van a llevar esclavos a todos, y probablemente muchos muramos allá, pero va a haber un grupo, aunque sea pequeño, que Dios va a permitir que regrese. Un remanente volverá, quiere decir eso. Wow. Entonces la palabra remanente se escuchaba y la gente temblaba porque recordaban la historia. Claro que sí. Isaías escribe en su libro, Isaías 10, 20 al 22: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios de Israel. Porque si tu pueblo, oh Israel, si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia. Él está diciendo: aunque seamos muchos, solo unos poquitos van a sobrevivir, pero ese remanente volverá a la tierra y volverá a su Dios. Para que entendamos un poquito más o menos cómo es la historia. Pues resulta que la palabra remanente aparece en la mayoría de los profetas. Isaías habla de eso, Jeremías habla de eso, Ezequiel habla de eso, Sofonías habla de eso. Varios de los escritores bíblicos hablaron acerca del remanente, y en algunos textos que se habla del remanente, se habla como que estas personas van a regresar a Dios de corazón en vista de la situación. Malaquías no menciona la palabra, pero ¿sabes qué? Yo creo que Malaquías habla de ese remanente aquí, porque no fue todo el pueblo el que respondió bien al ministerio de Malaquías, fue solamente un grupito pequeño. La mayoría se burlaron, la mayoría le hablaron insolentemente a Dios, la mayoría le dieron la espalda a Dios, la mayoría sencillamente se siguieron alejando de Dios sin importarle lo que Malaquías estaba diciendo. Pero un grupito pequeño, que yo creo era el remanente, regresó a Dios. Por eso en el verso 16 se nos dice: entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro, y el Señor los escuchó. No le estaban hablando a Dios, pero Dios se metió en la conversación. Dios espió la conversación. ¿Sabías eso, mi hermano? Que Dios espía nuestras conversaciones. Pues Dios está espiando esa conversación aquí. En el mundo secular hay algo que se le llama el principio Pareto, que fue básicamente una invención o un descubrimiento de
un hombre llamado Wilfredo Pareto, italiano. Y este hombre descubrió algo, que en los grupos humanos que trabajan juntos por algo, generalmente el 20% de los esfuerzos y los recursos y la gente son los que producen el 80% del resultado. Y tú seguramente quieres decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Malaquías, verdad? Pues quiere decir que generalmente en las iglesias, por ejemplo, quienes hacen el 80% del trabajo son el 20% de la gente. Y en los grupos de conexión, seguramente quienes llevan el 80% de la carga es el 20% de los miembros. Y seguramente el 20% de los esfuerzos que hacemos son los que producen el 80% de los resultados. ¿Por qué me refiero a este tipo de cosas? Porque yo creo que este remanente, siendo un grupo tan pequeño, es el que causó que la gran misericordia de Dios se derramara. Yo creo que ahí de alguna u otra manera está reflejado esto. Un pequeño grupo de personas orientadas de la manera correcta son los que producen los resultados. Yo creo que todos nosotros entendemos bien que la iglesia no está llena de gente consagrada. Tú y yo sabemos eso, no es un secreto. La iglesia está llena de personas totalmente entregadas. Es obvio, hay un grupo pequeño, no quiero decir que es el 20%. Pueda que sea más, pueda que sea menos. Pero es un grupo pequeño de personas que realmente ha entendido y está dando la batalla y están entregándose cada día más, están buscando cada día más. Entonces, si fuera este grupo de 20 y 80%, yo te preguntaría, ¿de qué grupo eres? ¿Del 20 o del 80? ¿Eres del remanente pequeño y fiel o eres del resto de la gente que tomó la actitud insultante y ofensiva hacia Malaquías y hacia Dios mismo? Recuerda, mi hermano, que por definición el remanente es el grupo pequeño, es la minoría. Es la minoría la que en realidad toma conciencia de lo que Dios está diciendo y dice, tenemos que hacer algo. Fue este grupo pequeño el que respondió de la manera correcta. Yo quiero, mi hermano, compartirte rápidamente en esta tarde el papel del remanente. ¿Qué es lo que hace el remanente? Y yo veo estos versículos y yo creo que resulta muy claro lo que estas personas hicieron. En primer lugar, el remanente escucha. El remanente tiene el papel de escuchar. El remanente, mi hermano, es aquel grupo de personas que realmente presta oído a lo que el Señor dice. Todavía recuerdo cuando yo estaba en los primeros años de la escuela, teniendo tal vez unos 8, 9, 10 años, y la directora de la escuela era la señora Rosalba. Bueno, la señorita Rosalba, ¿verdad? Y toda la escuela le tenía miedo a la señorita Rosalba. Yo recuerdo como con cara de bruja, siendo honestos, ¿verdad? O sea, no estoy exagerando ni nada. Para mí yo la veía como aterrorizadora. ¿No se dice así? Terrorífica. Yo la veía como terrorífica. Siendo un niño, yo la veía a ella, yo trataba de esconderme donde fuera. Pero yo creo que toda la escuela le tenía miedo. Y si algo recuerdo de ella, era una cosa que ella siempre decía. Cuando al empezar cada mañana nosotros teníamos que llegar, formar en el patio por cursos, en orden de estatura, estaba la fila, allá estaba la bandera, tocaban el himno nacional. Y ella era capaz de tener el himno nacional para bajarse de allá y agarrar de la oreja a un niño y llevarlo adelante. Y decía, es que ustedes oyen pero no escuchan. Esa es la frase que recuerdo de ella. Es que ustedes oyen pero no escuchan. Y resulta interesante que todos oyeron el mensaje de Malaquías. Todos. Pero yo creo que solo este remanente lo escuchó. Solo ellos prestaron atención a lo que Malaquías estaba diciendo y la razón por la cual lo decía. Todos conocemos este verso. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Si aplicamos ese verso de Santiago 1:19 a Malaquías, encontramos la explicación de lo que pasó. El Señor decía cualquier cosa y esta gente inmediatamente le contestaba, pero tal cosa. El Señor decía, yo los amo. Ellos decían, pero ¿cómo nos has amado? Demuéstranos que nos has amado. El Señor les decía, ustedes me han robado.
Y ellos le respondían: pero ¿cómo es eso de que te hemos robado? Ellos no escuchaban. Ellos sencillamente estaban listos para responder a lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor trataba de mostrarles en qué estaban fallando y ellos sencillamente respondían, trataban de salirse inmediatamente de la conversación. Por algo el libro de Eclesiastés dice: cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que hace mal, acércate para oír. Qué interesante. Acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por tanto, habla lo menos que puedas. ¿Para qué? Para oír. El remanente oye. Lo primero que hace el remanente es escuchar la voz de Dios. Ahora quiero conversarles por un momentito cuál es nuestro problema, porque yo creo que nosotros somos muy malos para oír, en general. Y yo creo que tenemos como dos caminos. Cuando nos dicen, cuando nos señalan algo en lo que nosotros estamos fallando, no les estoy hablando de nada más, sencillamente cuando nos muestran en lo que nosotros estamos fallando, tenemos dos opciones. Una, aceptar que estamos fallando, o dos, tratar de negar que estamos fallando. Muchos de nosotros tomamos entonces la segunda opción. Vienen y nos dicen en qué estamos fallando y nosotros inmediatamente nos echamos para atrás y decimos: no, eso no es así. No. Negar es la primera opción que la mayoría de nosotros escoge cuando nos muestran en qué estamos fallando. Pero a veces es tan evidente que no lo podemos negar. Entonces tenemos que aceptarlo. Pero si aceptamos, otra vez tenemos dos opciones. Una de las opciones, o por lo menos dos opciones, una de las opciones es decir: es cierto, está ese problema, pero no es culpa mía, y buscamos a alguien más. O la segunda opción es decir: es cierto, está pasando y es mi responsabilidad, pero es que tal cosa sucedió. O sea, buscar una excusa. Entonces generalmente buscamos cualquiera de estos tres caminos. A veces decimos, cuando nos muestran el problema, decimos: no está pasando. O a veces decimos: sí, está pasando, pero es que fulano hizo tal cosa, es que tal persona dijo, es que tal cosa está sucediendo, no es mi culpa, alguien más tiene la culpa. O la tercera opción es sencillamente decir: sí, es cierto, está pasando, yo soy el responsable, pero es que tal y cual cosa, busco una excusa para protegerme. ¿Sabes cómo sé esto? Preparando este sermón, lo que hice fue ponerme a pensar en momentos en los que a mí me han dicho cosas en las que yo estoy fallando. Y estos son los tres escapes que busco yo. Yo no les estoy contando esto porque lo haya visto en alguien. Bueno, seguro lo he visto, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a nadie más, me estoy refiriendo a mí. Nosotros los seres humanos buscamos este tipo de escapes. En primer lugar, tratar de pensar que no está sucediendo nada, negar la cosa. En segundo lugar, buscarnos o apresurarnos a buscar un culpable que no seamos nosotros, o buscar una excusa que nos cubra. Eso hizo el resto de esta gente, pero no el remanente. El remanente dijo: sí, está pasando algo, sí, la culpa no es de ellos, es nuestra, y sí, no tenemos excusa. Mira, mi hermano, cómo funcionan estas cosas. Si tomamos cualquiera de esos tres caminos, nunca vamos a ser de este remanente, nunca podremos serlo. La única manera es negarnos a tomar cualquiera de esos tres caminos, esas tres escapatorias. Este es el único grupo que estuvo dispuesto a escuchar atentamente a Malaquías. Y es interesante cómo lo dice la Reina Valera 60, porque dice en el verso 16 que Jehová escuchó y oyó. Me pareció tan interesante esta expresión que me puse a buscar, me puse a mirar qué quiere decir, y sí, tiene dos verbos que significan escuchar. Uno que significa sencillamente oír un ruido y el otro que significa prestar atención a lo que está pasando. Lo que Dios hizo aquí es lo que esta gente había hecho. Ellos escucharon predicar a Malaquías y prestaron atención a sus palabras, y como respuesta estaba pasando lo que está sucediendo aquí. A ellos probablemente les tardó un poco reaccionar, es cierto, porque esto sucede hasta el final del libro. No sabemos cuánto tiempo duró el ministerio de Malaquías, pero lo que sabemos es que esta gente reaccionó.
no importa que haya sido tarde, reaccionó. Ellos hicieron lo que Dios estaba esperando que ellos hicieran. Mi hermano, cuando Dios habla, debemos escuchar. Y una vez hemos escuchado, debemos responder. No nos acostumbremos a acumular lo que escuchamos, porque eso va a venir en contra de nosotros en algún momento. Me llama la atención el momento en el que reaccionaron. Si tú te fijas los versículos anteriores, es cuando llega al máximo punto el irrespeto. Estas personas dicen: no, ya no más, esto es el colmo, tenemos que hacer algo al respecto. Dios mandó escribir un libro para ellos, para recordar a aquellos que piensan en su nombre. Piensan en su nombre. Vamos a volver sobre ese detallito en un momento. Entonces, el primer papel del remanente es escuchar. Así que, mi hermano, yo te invito a que escuches. Escucha, mi hermano. Presta atención a lo que estás oyendo. El segundo papel del remanente es temer. Temer. El versículo de hecho empieza así: entonces los que temen al Señor. Después de escuchar viene el temer. No podemos temer sin haber escuchado. Todo empieza con escuchar, pero nos conduce al temer. El temor de Dios. Todos nosotros sabemos esta expresión o conocemos esta expresión tan curiosa que aparece en el Antiguo Testamento tantas veces. El temor del Señor, el temor de Jehová. Es valioso esto que en el Salmo 34, verso 11, David dice: vengan, hijos míos, les voy a enseñar el temor de Jehová. Qué interesante. Y hablábamos justamente ahora a Andy y a Rubí acerca de la importancia de que ustedes preparen a sus hijos. Ahí está cómo hacerlo. El temor de Jehová les enseñaré. Es algo que se puede enseñar, es algo que se debe enseñar. Lo más valioso que alguien le puede enseñar a sus hijos es justamente eso: a temer al Señor. Ahora, sé que para nosotros seguramente viene a nuestra mente, alguien me dijo en algún momento en la calle, fue esta conversación: y es que acaso a Dios hay que tenerle miedo. Y en ese momento lamentablemente yo no supe qué decirle, no encontré qué responderle, ¿verdad? La conversación no terminó bien. Pero yo me pongo a pensar, cada vez que nosotros estamos trabajando con algo valioso, nosotros tenemos el cuidado necesario. Y yo creo que eso nos lleva a una nueva dimensión, una nueva idea de lo que es el temor del Señor. Se trata no solamente de aquella sensación de miedo, de pavor, pero se trata de aquel tipo de respeto que el Señor merece. Eclesiastés 12:13 dice que el temor del Señor es el propósito de todo hombre, de todo ser humano. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Lo que está diciendo ahí es: cuando una persona ha vivido su vida sin el temor de Dios, ha desperdiciado la vida, porque la vida no es para eso. La vida es para temer a Dios. La vida es para encontrarle sentido al llamamiento que el Señor nos está haciendo. Uno de mis predicadores favoritos se llama David Arland, y hace algunos años leí un devocional que él escribió, y tiene una gran porción acerca del temor de Dios, y escribió algunas ideas que siempre me llamaron la atención cuando estaba leyendo este libro. Él decía, por ejemplo, que en toda relación existen respeto, honra, admiración, y estos elementos son vitales para cualquier relación. Entre más intensos sean estos elementos, mejor será la relación. Cuando nuestra relación con Dios alcance el máximo grado de intensidad de esos elementos, eso se llama el temor de Dios. La máxima expresión de respeto, honra y admiración por Dios. Él dice también que el temor de Dios envuelve más que eso. Envuelve el reconocimiento de la posición de donde está Dios. Cuando nosotros miramos la posición en la que Dios está y miramos la posición en la que nosotros estamos, ahí experimentamos el temor. Es como quien está en la parte alta de un edificio y de repente mira hacia abajo, y al ver la gran distancia que le está dividiendo, separando, trata de asegurarse dónde está. Es un temor, es un respeto a lo que puede suceder a la altura. El temor del Señor, dice David Ireland, nos equipa para orar. Dice: cuando tú escuchas a alguien orar, te llevas una muy buena idea
de qué tanto temor de Dios tiene. Y cuando no ves o sabes que alguien no ora, también te llevas una idea de cuánto temor tiene. El temor del Señor es fundamental en nuestra vida. También dice esto, y esto es lo último que quiero compartir de él. Él dice que el temor del Señor te enseña qué batallas pelear y qué batallas no. Él dice, cuando era joven, yo trataba de pelear toda batalla, yo no quería que nadie me ganara. El temor del Señor me ha enseñado a saber qué batallas pelear y qué batallas no. Hay batallas que las pierdo con gozo, porque por temor de Dios sé que es mejor. Wow. El temor de Dios. ¿Sabes, mi hermano? El Señor dijo en alguna oportunidad, haré con ellos un pacto eterno y nunca dejaré de hacerles bien. Pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Eso es lo que hace el temor de Dios. Te hace o logra que permanezcas cerca del Señor. Esa es la gran diferencia entre el temor de Dios y cualquier otro temor. Cualquier otro temor nos aleja de aquello que tememos. El temor de Dios nos acerca más a Él. Es por eso que el temor de Dios es una experiencia única que no puede repetirse. Esta gente experimentó temor de Dios y el temor los llevó a acercarse al Señor. Escucha, mi hermano, cualquier tipo de temor te va a llevar a ser cuidadoso. El temor de Dios te lleva a ser cuidadoso. Pero solo este temor te puede acercar a aquello a lo que temes, acercarte al Señor. El temor del Señor acerca al Señor. Tu aprecio por el Señor se incrementa, tu necesidad de Él crece y llega el momento que reconoces que sin Él sencillamente no puedes vivir tu vida. Esas son las consecuencias, los resultados del temor de Dios. Se convierte entonces en una regla para ti, para tomar cada decisión, porque quieres que Dios esté presente en cada decisión. Esta gente escuchó, pero el temor del Señor les llevó a obedecer. Cada decisión que tomamos, cuando hay temor del Señor, tú sabes cómo medirla y sabes qué decisión pasa la prueba y qué decisión no pasa la prueba. El temor del Señor te lleva a poner tus prioridades en orden. Esta gente tomó sus prioridades en el orden correcto. Se acercaron a Dios, respondieron a Él. El papel del remanente es escuchar, primero, pero luego de esto el papel del remanente es temer. Por último, el papel del remanente es algo más. El verso 16 de nuevo en Malaquías nos dice: entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro. Esto no se trató sencillamente de un arrepentimiento personal. No se trató sencillamente de que cada persona se sintió mal por lo que había escuchado, se arrodilló, hizo una oración y se paró. Y listo, siguió viviendo su vida. Fue mucho más que eso. Esto es lo que nosotros llamamos un avivamiento. Un avivamiento empieza así: cuando algo se enciende y luego enciende otras cosas. Todo lo que esté cerca lo enciende. Eso es un avivamiento. Cuando el Señor habló acerca de el uso que debemos hacer de la oración, que es ese verso que está allí: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate, mi hermano, que el Señor dice: si se humillare mi pueblo. Es cierto, hay personas individuales ahí, hay personas específicas ahí, pero ¿sabes qué, mi hermano? Un verdadero avivamiento es cuando empieza a haber todo un movimiento y hay varias personas contagiadas y se levantan. Haz de cuenta que un avivamiento es una especie de epidemia, pero buena. Eso fue lo que sucedió acá. Empezaron a hablar el uno con el otro. La pregunta es: ¿qué hablaron? ¿Qué hablaron? No se nos dice qué dijeron, pero nos imaginamos. Lo que sí se nos dice es que al final el Señor mandó escribir un libro para los que le temen, escuchen, y los que piensan en su nombre. La palabra que se usa ahí quiere decir hacer planes, meditar. Esta gente empezó a hablarse entre ellos diciendo: ¿qué vamos a
hacer al respecto. Seguramente se juntaron y compartieron lo que les había tocado del mensaje de Malaquías. Malaquías dijo esto y yo soy culpable de esto. Eso no está bien. Voy a hacer esto. Empezaron a compartir lo que les había hablado, lo que les había tocado. Empezaron a compartir sus determinaciones, sus decisiones, qué iban a hacer, qué pasos iban a dar en adelante. Empezaron a compartir sus inquietudes, sus dudas. Malaquías dijo esto, pero no sé cómo hacerlo. ¿Por qué no venimos? ¿Por qué no buscamos la orientación, la guía del Señor? No sabemos si fueron al mismo Malaquías. Todo esto seguramente son conjeturas que podemos hacer. Pero lo que yo te quiero mostrar aquí, mi hermano, es lo siguiente. La conversación de la cual está hablando aquí, que se reunieron y hablaron el uno con el otro, estoy totalmente seguro que no fue acerca de tres cosas. No fue acerca de esto. Primero, no fue acerca de lo que otros estaban fallando. Está bien que nos acerquemos y conversemos. Es necesario que nos acerquemos y conversemos. Pero para conversar en lo que el otro está fallando, eso dista mucho de ser un avivamiento. Eso es un chisme. Yo estoy totalmente seguro que ellos se unieron para hablar de lo que ellos estaban fallando. Mi hermano, está muy bien que cuando sientes de parte del Señor que algo no está bien, te acerques y compartas. Pero ten cuidado de esto, que nunca el protagonista de la conversación sea otra persona, en especial alguien que no está presente. No puede tratarse de aquello en lo que otros han fallado, porque es lo más fácil. Y decíamos al principio, uno de los escudos que nosotros usamos es echarle la culpa a alguien más. Es lo más sencillo que hay. Cada uno de nosotros sencillamente puede hacer una lista de problemas que tiene, y podemos hacer una lista de unas 10, 15 personas que tienen la culpa. Es lo más sencillo que se puede hacer. Segundo, la conversación no puede tratarse sencillamente del problema. No es sencillamente que nos reunamos a hablar del problema. No, es que en la iglesia falta tal cosa. Es que en la iglesia no hay tal cosa. No, es que en la iglesia está mal. La iglesia pasa esto, pasa aquello. Hablar del problema no trae como tal soluciones. No estoy diciendo que sea prohibido hablar del problema. No, pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo estoy seguro que esta gente, independientemente de hablar del problema, ellos trajeron la solución. Ellos estaban realmente dispuestos a cambiar el rumbo de las cosas. La conversación no puede tratarse solamente del problema. Tenemos que hablar de la solución. Al momento de hablar solo del problema, del seguro vamos a hablar de los culpables del problema. Y seguramente los culpables no van a estar en el grupo donde nosotros estamos. La conversación no puede tratarse de aquello en lo que otros están fallando. No puede tratarse solamente del problema. Tiene que tocar la solución. Y la conversación no puede tratarse sencillamente de hacer un nuevo programa o una nueva actividad, que esa es otra costumbre que tenemos nosotros. Encontramos un problema, ok, entonces hagamos un culto, hagamos una vigilia o hagamos tal cosa. No se trata de un programa. Malaquías no llamó a la gente a hacer un nuevo programa que no estuvieran haciendo. Malaquías no llamó a la gente a que incluyeran una actividad más en sus agendas o en sus calendarios. Esto requiere mucho más que actividad, mi hermano. Cuando el problema es del corazón, el cambio no se tiene que dar afuera en un evento, se tiene que dar adentro en la propia vida de nosotros, en el mismo corazón. Tiene que tratarse del corazón. Si tú y yo queremos pertenecer a este remanente, tenemos que recordar esto: el remanente se une y comparte la inquietud de parte de Dios. Traemos aquello en lo que el Señor nos ha tocado, traemos ideas para conversar acerca de la solución, y traemos un corazón dispuesto para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos toque, nos mueva, nos transforme. Después de Malaquías pasaron unos 400 años en silencio. No volvió a hablar ningún profeta. No sabemos qué pasó con esta gente. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que los nombres de estas personas quedaron escritos para la eternidad, de que algo especial sucedió con ellos. ¿Qué fue? No lo alcanzamos a saber exactamente.
El Señor no ha querido revelarnos exactamente qué sucedió después de esto. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo creo que esto es como una especie de invitación del Señor a nosotros, diciéndonos: ¿quieres saber qué pasa después de un avivamiento así? Trátalo, pruébalo tú y te vas a dar cuenta de qué es lo que pasa. En Éxodo 19:5 el Señor había dicho unas palabras semejantes a las del versículo 17: serán para mí un especial tesoro. Dios lo dijo en Éxodo 19 para todo Israel, y la gran mayor parte de Israel no quiso, pero este pequeño grupo estuvo dispuesto, ellos quisieron, y el Señor cumplió su palabra, los hizo su especial tesoro. Ellos escucharon, temieron, compartieron. Quiero invitarte, mi hermano, que te pongas en pie, por favor. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos. Dios prometió que habría un remanente. Dios sabe muy bien que ninguna congregación está llena de gente consagrada. Dios lo sabe muy bien. Dios sabe muy bien que solo un grupo generalmente pequeño es el grupo que se toma en serio las cosas, que teme al Señor de verdad. El criticar, el señalar es lo más sencillo que hay. Pero el asumir responsabilidad y venir al Señor con la actitud correcta, eso requiere valor. Durante todo este mes hemos estado estudiando este libro, mi hermano. Si el Señor ha hablado a tu vida de alguna manera, quiero invitarte a que tú recuerdes: cuando nosotros escuchamos, el Señor espera que estemos atentos. Cuando estamos atentos y captamos, el Señor espera que respondamos. Y quiero invitarte, mi hermano, a que le respondas al Señor de manera personal. La pregunta que quiero hacerte para finalizar es esta: ¿quisieras ser parte del remanente? Esto no es un programa, no puede ser un programa. ¿Quisieras ser parte del remanente? Hay 3 cosas claras que tienes que hacer. Lo primero es escuchar. Probablemente ya empezaste con esto. Luego de esto es necesario que temas, porque sin temor no le vas a dar valor, peso a las palabras que escuchaste. Pero en tercer lugar, compartir. El ir a alguien más, el contarle cómo Dios te ha hablado, cómo Dios te ha inquietado, qué planeas hacer, qué paso quieres dar. No podemos cerrar Malaquías sin dar la oportunidad de que el Señor haga algo así entre nosotros. Pero te pregunto una vez más: ¿quieres ser de ese remanente? Isaías lo profetizó y dijo: un remanente volverá. Y esa palabra se ha cumplido una y otra vez a lo largo de los siglos en la iglesia. Un grupo pequeño de gente que entiende, regresa, responde al Señor. ¿Quieres ser parte del remanente? Te invito a que allí le digas al Señor tu respuesta. Padre, tu palabra, Señor, a lo largo de este mes nos ha impactado de diferentes maneras. Y ahora, Señor, que entendemos que
tristemente solo un grupo pequeño prestó atención a esas palabras. Pero felizmente este grupo pequeño fue considerado el especial tesoro de nuestro Dios. Señor, si hay algo que anhelamos es justamente el que nosotros podamos llegar a ser parte de ese remanente. No sabemos qué tan grande sea, pero lo que sí sabemos, Señor, es que no toda la iglesia lo entiende. No toda persona que viene lo capta. Pero hay un remanente que tú prometiste que regresaría a ti. Señor, yo sé que en este momento hay voces que te están diciendo: Señor, yo quiero ser de ese remanente. No porque yo sea mejor, porque no lo soy, pero porque reconozco lo que soy. Sé que necesito regresar a ti y tomarte en serio. Sé que necesito el temor tuyo en mi vida. Sé que necesito abrir mi corazón y estar dispuesto a que tú me moldees. Regreso a ti, Señor, en este momento. Quiero ser parte de ese remanente. Así que afino mi oído para escuchar. Ya he escuchado algo, pero quiero seguir escuchando. Me dispongo para mostrar mi temor de ti, para que tú me enseñes, Señor, qué batallas pelear, para que tú avives de nuevo en mí la llama de la oración, para que al momento de orar yo realmente muestre el temor que tengo. Señor, renuncio a decir que no está pasando nada, que no hay problema, porque sé que no es cierto. Renuncio a decir que la culpa la tiene alguien más. Renuncio a decir que yo fallé por X o Y razón, porque una excusa a estas alturas no sirve de nada. Me acerco a ti con temor y te pido, mi Dios, que tú corrijas en mi corazón lo que sea necesario corregir, y ayúdame a acercarme a esas personas con quienes se pueda encender una llama y que un avivamiento de nuevo empiece en medio nuestro. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, este año, de una nueva oportunidad. Gracias, Padre, porque en este año sabemos que tú nos estás llamando para que lo que antes no hicimos, ahora podamos hacerlo. Para que regresemos a ese punto en el cual podamos de nuevo hacer algo que teníamos descuidado. Yo quiero hacer parte de eso. Y yo sé que muchos de mis hermanos te están diciendo: yo quiero ser parte de ese remanente. En el nombre de Cristo, ayúdame, Señor. Continúa ayudándonos. Continúa, Señor, haciendo tu obra en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén.